a la decimocuarta, dando entonces comienzo a la decimocuarta webinar del programa de educación continua en ciencias morfológicas de la Asociación Panamericana de Anatomía. En el día de hoy vamos a tratar el tema de anatomía aplicada a la glándula tiroides. La verdad para mí es un enorme honor y placer. Para mí es un enorme honor y placer presentar como coordinador, que fue el organizador y ahora el coordinador de esta jornada, un entrañable amigo, además vicepresidente de la Asociación Panamericana de Anatomía, el profesor doctor Blas Medina. El profesor doctor Blas Medina es profesor adjunto de Anatomía Descriptiva y Topográfica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Es cirujano general y oncológico, es especialista en cirugía de cabeza y cuello, presidente del capítulo de cirugía de cabeza y cuello de la SOPACI, médico de staff del Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello del Departamento de Cirugía Oncológica del Instituto Nacional del Cáncer de Paraguay y del Servicio de Otorrino del Hospital Central del IPS. Docente de Anatomía y Patología Quirúrgica de la Facultad de Ciencias Médicas de la UPE, sede Asunción, Paraguay. Para mí es un enorme placer que haya coordinado esta web y mucho más en un tema sumamente endémico para la región, con un gran componente anatómico y de aplicación clínica, imaginológica y quirúrgica, no solo para los cirujanos, sino para todos aquellos especialistas que trabajamos en el área de la cabeza y cuello en términos generales. Así que si te parece, Blas, damos inicio a la web y vos a partir de ella vas a seguir presentando cada uno de los expositores para que vayamos viendo qué temas se van a ir desarrollando. Así que muchísimos éxitos a todos. Muchas gracias, profesor Algieri. Un placer compartir con ustedes esta tarde. Agradezco al comité de la Asociación Panamericana de Anatomía esta posibilidad de compartir y agradezco a los expositores que nos acompañan hoy, personas muy competentes en el área en que les toca trabajar. Todos se dedican al área de la cabeza y cuello, ya sea en el área quirúrgica o en el ámbito de las imágenes, y el enfoque que vamos a dar a la anatomía de la glándula tiroides es una anatomía netamente aplicada, y yo pienso que todos vamos a disfrutar y aprender de esta jornada. Antes que nada, entonces, reiterar mi agradecimiento, doctor Rubén, por la oportunidad de coordinar esta actividad, al doctor Nico también, y bueno, vamos a dar inicio en honor al tiempo. En primer lugar, vamos a escuchar al doctor Héctor Dami. Él fue mi maestro, él me enseñó los pasos iniciales en la técnica de la cirugía tiroidea, es un cirujano muy meticuloso. Actualmente él es el director de informática académica de la Universidad Nacional de Asunción, de la Facultad de Medicina, y es coordinador del proyecto GIS, de justamente la parte de informática de los hospitalaria. Está un poquito alejada de los quirófanos en este momento, una cuestión que cumple otras funciones, pero es una persona que conoce a cabalidad la embriología y la anatomía del área. Así que, doctor Dami, un placer contar con tu presencia y el auditorio es tuyo. Muchas gracias, profesor, por la... Y a los amigos Rubén y Nicolás, abrazo a la distancia. Y vamos a iniciar conforme el pedido de nuestro presidente, profesor Blas Medina, la jornada de lo que es la anatomía y embriología aplicada a la glándula tiroides. La verdad que sabemos nosotros que el gol estándar de la cirugía tiroidea es la tiroidectomía total. Y en ningún lugar como en la tiroides el conocimiento embriológico se hace tan necesario para obtener una cirugía completa, evitar la morbimortalidad del procedimiento y garantizar la sobrevida del paciente. Entonces, realmente esto es una cirugía embriológica y vamos a comenzar a dar algunos detalles en relación a eso. Como le había mencionado,
una cirugía estrictamente embriológica. Ustedes están viendo en la imagen que para obtener una tiroidectomía total y la completitud del tratamiento de un cáncer de tiroides, inclusive en un bocio multinodular difuso, necesitamos conocer esta embriología quirúrgica a cabalidad. Bien, bueno, pero ¿dónde estamos, verdad? Venimos básicamente del piso de la faringe, en la tercera o cuarta semana de gestación, y nuestra localización anatómica está en la cara ventral de la faringe, a manera de divertículo o yema, entre la primera y segunda bolsa faríngea. Lo que sucede a continuación dentro del proceso de desarrollo embriológico lo podemos ir mencionando en milímetros del cefalocaudal. Así tenemos que entre el primordio tiroideo, como ustedes podrán ver en esta imagen. Doctor Dami, disculpe. Del segmento B. Parece que no están pasándose las diapositivas. ¿Está ahí? No, ahí sí, pero no en el proceso. Pero acá. Ok. Bueno, entonces, como vemos en esta imagen, el desarrollo embriológico, tenemos que los estadios del desarrollo del primordio, por ejemplo, a 4 y 5 milímetros, lo que sucede es el crecimiento se da del divertículo faríngeo y del epitelio faríngeo. Como ustedes podrán ver aquí, eso va avanzando en el crecimiento hasta llegar al estadio de 8 milímetros, que es el momento que por el proceso de inducción molecular va descendiendo para ocupar su lugar natural por delante de la tráquea y a nivel del primero y segundo anillo. Este es un paneo general donde nosotros podemos ver el desarrollo de la glándula tiroidea. Hay una disyuntiva donde el sistema tiroideo central tiene su origen faríngeo y en la porción lateral, como ustedes podrán ver en esta imagen, crece a partir de la bolsa ultimobranquial de la cara ventral. Eso vamos a ver después. Hay toda una discusión y un modelo de desarrollo basado en la morfogénesis en rama que delimita claramente eso. También podemos ver que las glándulas paratiroideas inferiores, que aquí a partir de este momento mencionamos por números romanos de 3, por el origen de la tercera bolsa faríngea, también tiene un origen común con el timo, por eso es que se denomina también órgano común timo parotídeo. Paratiroideo, perdón. Bien. Pero como nosotros dijimos, la verdad es que el interés quirúrgico se basa más bien en el desarrollo y de las anomalías que se presentan en el periodo embriológico, que son de importancia quirúrgica. Nos detenemos a señalar las principales situaciones que pueden ser de interés para el cirujano. Sabemos que todo este proceso de descenso en su sitio original de la glándula tiroides se va a dar a partir de la 7ª semana de gestación. A partir de la 10ª semana ya hay formación de coloides y 2 semanas después ya puede haber secreción de tiroglobulinas. Pero dentro de lo que es el descenso de la glándula tiroides, su primordio y el desarrollo posterior del cuerpo y los glóbulos, vemos que en un 50% de los casos hay una persistencia de ese conducto que puede tener diferentes características que vamos a ir viendo. Una de las principales anomalías que vemos dentro de lo que es el desarrollo de la glándula tiroides son las anomalías morfológicas. Y dentro de las anomalías morfológicas es lo que habíamos mencionado en relación a la persistencia de ese conducto que forma la pirámide de la Lowett en el 50% de los casos que vemos dentro de la cirugía inclusive.
La otra forma de presentación es la agenesia del istmo. Cabe mencionar que todas estas alteraciones morfológicas embriológicas no tienen ninguna repercusión sobre la función de la glándula. Otro evento importante dentro de la anomalía del desarrollo sería la aparición de este músculo, mal llamado músculo, realmente un fascículo, que es el elevador de la glándula tiroides, generalmente se ve del lado izquierdo, como una prolongación de la pirámide de la Lowell, y se conecta al hueso ioides. Es sumamente rara la presentación de esta anomalía, pero desde el punto de vista quirúrgico es muy importante para tener presente, porque este músculo está prácticamente asociado, íntimamente ligado a lo que es el parénquima tiroideo, en este caso de la pirámide de la Lowell y su prolongación. ¿Cuál es la importancia de esto? En el caso de una tiroidectomía total, que uno desconozca la presencia de este músculo, que sabe que hay tejido, no solamente fibroglandular y glandular de la tiroides, puede dejar y puede quedar como un resto que pueda volver a hacer una recurrencia en el caso de un cáncer de tiroides. El otro caso que conocemos y que habíamos citado, que se da ya en un 50% de los casos, es la persistencia del conducto. Antiguamente se llamaba canal de His. De eso se va a hablar mucho después en las discusiones. Pues podemos tener persistencias a nivel de todo lo que sea la línea media. Lo más conocido es el quiste tirogloso y la fístula del conducto tirogloso. Pero puede haber persistencia hasta en el mediastino. Es muy importante, como habíamos mencionado en el caso de la cirugía tiroidea. Bien, volviendo al punto de lo clásico para la resección en la glándula tiroides. Tenemos la persistencia de los conductos de la línea media. Si nosotros vamos por debajo de la tiroides, podemos tener los restos tirotímicos y lateralmente un órgano que fue olvidado durante mucho tiempo, inclusive en la anatomía, y fue rescatado justamente por cirujanos interesados en llevar adelante una correcta cirugía de tiroidectomía total, que es el tubérculo de Sacher-Kendall. El tubérculo de Sacher-Kendall tiene su origen, como ustedes podrán ver, en el órgano último branquial, ¿verdad? Y se presenta posterior, en la parte posterior de la glándula tiroides. Nuevamente ahí ustedes pueden ver cuál es la localización del tubérculo de Sacher-Kendall. ¿Cómo se recuperó este órgano, o este órgano que estaba, hasta si se quiere, fuimos negligentes en no conocerlo? Realizando la tiroidectomía total, porque esta anomalía congénita, ustedes pueden ver cuál es el origen. Ya hablamos de la cuarta bolsa faríngea o cuerpo último branquial. Está en contacto muy estrecho con el nervio recurrente. Entonces, para la correcta realización de la tiroidectomía total, necesariamente debo identificar, individualizar y disecar el nervio recurrente. Y al disecar el nervio recurrente, me encuentro con el tubérculo de Sacher-Kendall. Hay toda una clasificación de los grados del tubérculo de Sacher-Kendall basado en el diámetro. No vamos a perder tiempo en clasificar eso. Sí, vamos a aclarar que a mayor tamaño de diámetro, el peso obviamente va a ser mayor y va a estar por encima siempre o reclinando y desviando el nervio recurrente. O sea que hay que tener mucho cuidado con el tamaño del corpúsculo de Sacher-Kendall. Nuevamente aquí pueden ver ustedes su relación con el nervio recurrente. Esto se va a discutir mejor cuando se hable de la tiroidectomía total y la anatomía quirúrgica de la glándula tiroides, para rescatar los cuerpos tirotímicos. Los cuerpos tirotímicos entran dentro del proceso natural de descenso de la glándula tiroides y se van prolongando, y hay 4 tipos identificados que necesariamente también deben ser tratados en el caso de una tiroidectomía total. Imagínense ustedes, se está tratando a una paciente con hipertiroidismo, se le hace la tiroidectomía total, queda un resto tirotímico y a partir de ahí nuevamente hace un episodio hipertiroideo. No es infrecuente esa situación. Entonces ustedes pueden ver que hay 4 tipos diferentes de corpúsculos tirotímicos. Uno que hace como una prolongación del polo inferior de la glándula tiroides, que es lo más frecuente. El tipo 2 tiene un pedículo.
El tipo 3 es el pedículo fibroglandular y el tipo 4 es ya independiente del polo inferior de la glándula tiroides. Muchas veces esto es lo que se conoce como el bocio endotorácico, pero no tiene conexión con la glándula tiroidea original porque ya ha perdido esa conexión a través del descenso producido por eventos moleculares. Nuevamente, la clasificación para aclarar un poquitito los tipos de restos tirotímicos. A nosotros nos resulta muy importante que exista una resección completa de la glándula tiroides porque nuestro doble control lo hace el médico nuclear. Cuando se hace el mapeo del cuerpo entero se ven los restos tiroideos que quedaban después de la cirugía y eso hace de que tu cirugía sea incompleta. Bien, esto es lo nuevo que existe dentro de lo que es la embriología de la glándula tiroides. Amén de los mecanismos moleculares que llevan adelante, esto no es solamente un proceso por gravedad que se produce el descenso de la glándula tiroidea, sino hay un complejo mecanismo molecular que es el que dirige a través de señalizaciones. Lo que sí está bien establecido aquí también es que los cuerpos últimos branquiales son los que proveen el 30% de los glóbulos tiroideos donde se encuentran las células parafoliculares C. Y el mecanismo de morfogénesis se da por la morfogénesis en ramas primarias y ramas secundarias. Esto es yo no soy embriólogo, pero tuve que aprender para entender cuál era el mecanismo de producción y el desarrollo de la glándula tiroides normal que tiene aplicación en el cáncer y la cirugía tiroidea. Hasta aquí en mi presentación. Muchas gracias por todos ustedes. Estoy atento a las preguntas. Muchas gracias, doctor Dami. Muy clara su presentación. A continuación vamos a compartir con la integrante más joven del equipo quirúrgico, tanto del Instituto del Cáncer como de IPS. Es una cirujana joven, pero ya con mucha experiencia en cirugía tiroidea, la doctora Lisa Argüello. Ella es cirujana general, cirujana oncóloga y cirujana de cabeza y cuello. Es médico de staff del Instituto Nacional del Cáncer y del Instituto de Previsión Social. Así que va a compartir con nosotros su experiencia en cirugía tiroidea. Doctora Lisa. Buenas tardes para Paraguay. Y en honor al tiempo y por respeto a los colegas, comenzamos. Se entiende como anatomía quirúrgica de la glándula tiroides a un relato claro y conciso de los detalles estructurales para emprender una tiroidectomía total. Lisa, tu pantalla. Tienes que dejar de compartir la pantalla del doctor y ahora poner el tuyo. Voy a pausar para compartir. Ahora cuando tú presentas. Salí. Yo creo que voy a tener esa parte. Ya se ve su pantalla. Hay que poner presentación nomás, Blas. Ya está la presentación, yo veo la presentación, anatomía aplicada de la glándula tiroides. Doctora Lisa. Ahí va, ahí va. Ah, ahí salieron, ¿eh? Se fue. Va a compartir la pantalla enseguida. Ahí va.
presentación y ahí va, hay que volver para atrás nomás. Continuamos. La glándula tiroides está ubicada a nivel del cuerpo de la quinta vértebra cervical hasta el cuerpo de la primera vértebra torácica. Esto puede ser variable y pesa aproximadamente 15 gramos en el adulto, 7 y 7 gramos en cada lóbulo. Es una estructura bilobular. Los lóbulos tiroideos son más o menos simétricos y están unidos por un istmo. ¿Cambio? Mientras tanto, les vamos contando que una vez que terminen con las 4 conferencias, el doctor Marcos Guerrero en unos minutos va a hacer un reconto sobre los avances del próximo Congreso Panamericano de Anatomía que vamos a llevar a cabo hacia fin de año en Quito, en Ecuador. Así que una vez que el doctor Blas Medina ya dé por cerrada la última conferencia, los que quieran quedarse un ratito más, vamos a hacer un repaso de los avances sobre el Congreso y vamos a cerrar con la próxima jornada que se va a llevar a cabo en la tarde del 21 de julio. Y va a ser sobre linfáticos de miembros inferiores, como vamos a ver el banner en un ratito y vamos a empezar a compartir. Blas, la tercera, ¿quién es el que no está ahí en el recinto junto con ustedes? Porque por ahí puede compartir y avanzamos con la charla de él. Yo creo que el doctor Mancuello puede ir. El doctor Mancuello, ¿les parece? Sí. Podemos compartir la charla del doctor Mancuello si está como host y avanzamos con esa charla. ¿Por qué todas las presentaciones no se le envían al primer conferencista que le salía muy bien? Están todos ahí, César. Ah, ya. En la misma máquina, están todos en el mismo recinto. Bueno. Está bien. Ahí bueno, tú, ¿qué traes? Buenas tardes. Estamos con problemas técnicos de conexión. Doctor Mancuello, ¿podríamos adelantar su charla?
Doctor Mancuello. Está el micrófono apagado, Mancuello. Fíjate. Nosotros te escuchamos, Blas. Sí, el doctor Mancuello, estamos con serios problemas de conexión. ¿Pueden escuchar ahí? Sí, Mancuello, perfecto. De repente podemos hacer algunas preguntas. Doctor Mancuello, ¿está conectado? Sí, doctor. ¿Podría dar su charla a usted? Sí, sin problema. Muy bien, entonces el doctor Mancuello es especialista en imágenes, es médico del servicio de imágenes del Hospital Central del IPS y es jefe de ecografía del Hospital Nacional de Itagua. Es el médico referente, uno de los médicos referentes en ecografía cervical en el Paraguay. De hecho, prácticamente todos los cirujanos de cabeza y cuello le enviamos a él nuestros pacientes más complicados, sobre todo aquellos pacientes ya operados. Y su experiencia es enorme y su calidad de persona es aún más. Así que muchas gracias, doctor Mancuello, por compartir con nosotros y adelante. Gracias. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí, se ve. ¿Se ve? Bueno, arrancamos, ¿eh? Bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes para Paraguay, para Latinoamérica. Bueno, voy a hablar yo de la ecografía tiroidea, de la evaluación ecográfica de la tiroides y de los ganglios cervicales, ¿verdad? La ecografía es una herramienta muy poderosa que actualmente es el gold estándar para la evaluación de partes blandas, ¿verdad? Nos crea una imagen en escala de grises, una representación anatómica en la lámina, y acá tenemos la escala de grises. Bueno, esto es una maravilla de la tecnología, ¿verdad? Que si llevamos 200, 300 años atrás vamos a ser quemados en la hoguera, ¿verdad? Pero básicamente funciona así: la electricidad viene por el efecto piezoeléctrico, mueve unos cristales, estos cristales mueven el aire, produce ultrasonido, esto ingresa al tejido. El tejido tiene diferentes densidades. Cuando se encuentran dos densidades diferentes se produce una interfase, eso rebota, hace el efecto piezoeléctrico inverso, o sea, hace vibrar el cristal y esto pasa como forma de electricidad y se producen las imágenes en escala de grises. Entonces, acá tenemos al hueso, el músculo, aponeurosis, músculo celular subcutáneo, piel. La terminología ecográfica, hablamos de ecogenicidad. Entonces, decimos que esta imagen es isoecogénica cuando tiene el mismo color que el tejido que rodea, ¿sí? Entonces, esto es hiperecogénico, es más blanco que el tejido que rodea. Hipoecogénico es más oscuro que el tejido que rodea. Anecogénico es cuando no tiene ecos, deja pasar la totalidad del sonido y nos crea un artefacto que se llama refuerzo sónico posterior. En este caso, la imagen es muy densa, no deja pasar el sonido, entonces rebota en su totalidad y genera una sombra. Y en esta imagen tenemos varias densidades dentro de la imagen. Entonces tenemos imagen hiperecogénica, isoecogénica, anecogénica, todo junto. Bueno, entonces tengo un corte axial del cuello a nivel de C6. Vamos a insonar de la parte de hacia arriba, vamos a disparar sonido y más o menos vamos a llegar hasta este nivel. Vamos a ver a la glándula tiroides, la tráquea, el esófago, el paquete vasculonervioso, la carótida, la yugular, el nervio vago, el músculo esternocleidomastoide y los músculos pretiroideos. Se puede ver también el músculo largo del cuello. Vamos a centrar un poquito más en la tiroides. Esta es la lámina anatómica, ¿verdad? Y esto es la traducción ecográfica. Fíjense, una escala de grises. Este es el lóbulo derecho de la tiroides, el istmo, lóbulo izquierdo. Fíjense que la tiroides es homogénea y es más ecogénica que el tejido que rodea, ¿sí? Estos son los músculos pretiroideos.
Acá tenemos al esófago. El esófago ecográficamente vemos debajo del lóbulo izquierdo y acá vemos debajo de la tráquea, ¿sí? Acá están los músculos largos del cuello. Aquí tenemos una imagen más detallada, ¿verdad? El lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, la tráquea, el esófago, los músculos pretiroideo, el platisma del cuello, el esternoideo, el esternotiroideo, el homoioideo y el esternocleidomastoideo, ¿sí? Acá tenemos a la carótida, ¿no? Acá tenemos al nervio neumogástrico, nervio vago. Bueno, en cuanto a la vascularización, sabemos, ¿verdad?, que tenemos a la arteria tiroidea inferior, a la arteria tiroidea superior, y en este corte se ve al esófago en un corte transversal, y esto es un corte longitudinal, ¿sí? Se ve bien ahí la pared y la luz. Las glándulas paratiroides por ecografía, si es normal, no se ven. Habitualmente no se visualizan, a no ser que estén hipertrofiadas, que estén grandecitas, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos, vamos ya a hablar con término ecográfico, tenemos a la paratiroides, que vamos a describir como una imagen ovalada, hipoecogénica, que se encuentra por fuera de la tiroides. Esto es el parénquima tiroideo. Fíjense que es homogéneo y ecogénico, y la paratiroides está por debajo, o sea, en la cara posterior. No siempre se encuentra ahí, a veces podemos ver incluida en el parénquima tiroideo, entonces como una imagen ovalada, hipoecogénica, entonces se informa como hipertrofia paratiroidea, ¿sí? Bueno, ¿para qué sirve la ecografía? La ecografía, en primer lugar, es para medir el volumen tiroideo, para ver si está grande, chico, si es un bocio, una hipoplasia o está normal. Podemos evaluar los cambios focales y difusos. Cambios focales se refiere a nódulos. Los nódulos, si encontramos, tenemos que clasificar en sospechoso y no sospechoso de cáncer. Los cambios difusos se refiere a cambios en la coloración del parénquima y está relacionado a proceso inflamatorio. Entonces los nódulos, hacemos seguimiento de los nódulos, evaluamos los ganglios regionales, sirve para guía de punción biopsia que vamos a ver más adelante, y para el seguimiento postquirúrgico del lecho tiroideo o si aparece una lesión recidivante o unos ganglios patológicos en cadena cervical. Entonces la técnica, traductor de alta frecuencia, paciente de cúbito dorsal, cortes longitudinales y transversales. Entonces, un corte longitudinal, vemos al lóbulo derecho. De esta forma tenemos que incluir toda en la pantalla y medimos longitud, anteroposterior y transverso. Se puede medir también acá o se puede medir acá, ¿sí? Esas medidas multiplicamos por una constante en milímetros, longitud, anteroposterior por transverso por 0,52 y el volumen por lóbulo es de 3 a 7 cc. El istmo va de 4 hasta 4,4 milímetros en API. Este volumen es la que usamos acá en Paraguay, ¿verdad? Y sacamos de una tabla que hicieron estos autores, ¿verdad? Entonces ellos consideran la medida más importante el anteroposterior. Ellos dicen que pasando 15 milímetros en AP, ya podemos hablar de un bocio en una tiroides normal. Obviamente que en una tiroides anormal eso no cuenta, ¿verdad? Pero en una tiroides normal, la AP no tiene que ser más de 15 milímetros. Entonces acá vamos a ver un video dinámico, corte longitudinal, corte axial. Acá tenemos lóbulo derecho, istmo, lóbulo izquierdo, tenemos la tráquea. Entonces dividimos la pantalla, frisamos un corte transversal, un corte longitudinal, tratamos de incluir toda la glándula y volumen con el preset. Medimos longitud por anteroposterior, por transverso, y la máquina ya te calcula el volumen, ¿verdad? En este caso 3 cc. Entonces vamos a ver un poquito ahora ya la anatomía regional, ¿verdad? De movimientos dinámicos. Entonces acá tenemos al lóbulo derecho, la tráquea, el istmo, el lóbulo izquierdo. Acá tenemos a la carótida, la yugular.
Acá tenemos, por debajo está el nervio neumogástrico, vago. Vamos a ver si podemos extender un poquito. Ya, se ve ahí de esa forma. Por debajo tenemos al músculo largo del cuello. Acá tenemos el del otro lado, ¿verdad? Y acá tenemos al esófago, debajo del lóbulo izquierdo. Arriba tenemos los músculos pretiroideos y el músculo, el esternocleidomastoide, ¿sí? Bueno, quería mostrarle un poquito también que podemos mirar estructuras de la laringe. Haciendo un corte un poquito más arriba, este es la cuerda bucal que está afrontada, los cartílagos aritenoides, ahí está el cartílago tiroides, ahí se abre la cuerda bucal, se abre y ahí se cierra la cuerda bucal. Habitualmente no miramos, pero sí se puede, se ve todo. Bueno, ya medimos la tiroides, ahora vamos a evaluar los cambios focales, los cambios difusos. Primero, esta es la ecogenicidad normal de la tiroides. Fíjense, es más ecogénica que los músculos pretiroideos. Cuando hablamos de cambios difusos, hablamos de cambio de ecogenicidad, cambio del color de esto, ¿sí? Entonces, dentro de las enfermedades difusas tenemos la tiroiditis supurante aguda, tiroiditis suave de Kervain, la tiroiditis dolorosa, ¿verdad? La tiroiditis autoinmune de Hashimoto, la tiroiditis fibrosa invasora y la enfermedad de Graves-Basedov. Entonces acá tenemos ya una tiroides con cambios difusos. Fíjense, ya no es homogéneo, ya no es ecogénico, es heterogéneo difuso con ecogenicidad disminuida. Esto ya habla de un proceso inflamatorio, un infiltrado, ¿verdad?, linfocítico, entonces es compatible con una tiroiditis autoinmune, ¿sí? Acá tenemos una tiroiditis autoinmune con vascularización aumentada. Acá tenemos una tiroiditis autoinmune. En este caso tenemos trazos fibrosos, fíjense. Esto le confiere un aspecto pseudonodular y es patognomónico de la tiroiditis autoinmune de Hashimoto. Acá aparecen nódulos, pero al hacer el corte longitudinal desaparecen y se ven las tabicaciones groseras, ¿sí? En la enfermedad de Graves-Basedov vamos a ver una tiroides aumentada de tamaño con el istmo y vamos a tener una vascularización bastante aumentada que se llama infierno tiroideo. Bueno, entonces vamos ahora con los cambios focales. Cambios focales se refieren a nódulos. Cuando vemos un nódulo, tenemos que clasificar en sospechoso y no sospechoso de cáncer. Y hay un intermedio entre ellos, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los nódulos son benignas, tienen características muy fáciles de reconocer. Entonces, la mayoría de los nódulos benignos tienen contornos regulares, son ecogénicos o isoecogénicos, también pueden ser hipoecogénicos, ¿sí? Generalmente tiene vascularización perinodular. Los nódulos anecoicos certifican que son benignos, los quistes. Podemos encontrar dentro de los quistes artefactos en cola cometa, vamos a mostrar cómo se ve eso, y los nódulos con macrocalcificaciones. Las características de los nódulos malignos, la mayoría son hipoecogénicos, ¿verdad? Pero se agrega contornos irregulares, límite impreciso, más altos que anchos, y lo patognomónico prácticamente de los nódulos malignos son las microcalcificaciones. Las microcalcificaciones hay que diferenciar de los materiales, de los artefactos en cola de cometa. Vamos a ver cómo se ven bien diferentes cuando uno va entrenando el ojo. Yo particularmente utilizo mucho esta clasificación de la Asociación Americana de Tiroides, donde va desde benigno hasta alta sospecha. Los nódulos quísticos son totalmente benignos. Los nódulos de muy baja sospecha le llaman espongiformes, son nódulos ecogénicos con halo hipo y áreas líquidas. Fíjense, los nódulos de baja sospecha son ecogénicos con halo hipo, isoecogénico con halo hipoecogénico, los nódulos mixtos, excepto que tengan microcalcificaciones acá, los nódulos mixtos. Los de sospecha intermedia, tenemos a los nódulos hipoecogénicos bien delimitados, ¿sí? Y después ya tenemos a los nódulos sospechosos de cáncer, que son los nódulos hipoecogénicos con microcalcificaciones, los nódulos hipoecogénicos de bordes irregulares,
los nódulos más alto que ancho, crecimiento oblicuo, los nódulos hipoecogénicos con calcificación periférica incompleta y a veces ya encontramos un ganglio metastásico acá, en el nivel 4. Bueno, entonces esto es un ejemplo de un nódulo de baja sospecha ecográfica, ISO con halo hipo, esto es de muy baja sospecha, espongiforme. Estos son los artefactos en cola de cometa. Fíjense, son imágenes puntiformes, pero tienen una colita acá que se llama artefacto de reverberación, parece un cometita, ¿sí? Entonces es muy ecorrefringente, es más ecorrefringente que la microcalcificación. Entonces a veces quiere confundirnos con microcalcificaciones, pero al entrenar el ojo uno se da cuenta que no son microcalcificaciones, sino artefactos en cola de cometa que corresponde a material de depósito coloide, ¿sí? Acá tenemos un nódulo isoecogénico con calcificación periférica completa, que es signo de benignidad también, y una imagen ISO con macrocalcificación. Ahora, hablando de cáncer de tiroides, tenemos los cuatro, ¿verdad? Los papilares, folicular, medular, anaplásico, de la cual el papilar es el más frecuente. Esta es la imagen clásica de un carcinoma papilar, es hipoecogénico o ISO con halo grueso, bordes irregulares y las microcalcificaciones. Fíjense que acá no hay artefacto en cola de cometa, son imágenes puntiformes sin artefacto en cola de cometa. Acá tenemos otro ejemplo, una imagen nodular isoecogénica, halo grueso, irregular y tiene una macrocalcificación incompleta, ¿sí? Acá tenemos macro y microcalcificaciones en un nódulo hipoecogénico. Esta es una imagen clásica también de un carcinoma papilar, donde el margen es poco definido. El nódulo se ve así, hipoecogénico, bordes irregulares y con múltiples focos puntiformes sin artefacto en cola de cometa que corresponde a microcalcificaciones. Bueno, los ganglios anatómicamente se representa de esta forma, ¿verdad? Un órgano riñonado con una corteza, una médula, los vasos aferentes y eferentes, y ecográficamente vemos de esta forma. Esta imagen se representa así, esto sería la corteza y esto sería la médula. Entonces esto es un ganglio normal. Esto es un ganglio anormal, esto es un ganglio con múltiples focos puntiformes que corresponde a una metástasis de un carcinoma papilar. Y estas son las estaciones ganglionares que estudiamos, ¿verdad? La nivel 1, submentoniana, tercio superior, perdón, de la región lateral del cuello, por delante del borde del esternocleidomastoideo, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5 en el triángulo posterior, nivel 6 pretraqueal y nivel 7 que ya no vemos por ecografía. Acá tenemos un ejemplo de un ganglio metastásico. Fíjense que el ganglio normal era ovalado, hipoecogénico con centro ecogénico. Esto es un ganglio ovalado ciertamente, pero no tiene hilio y es más ecogénico de lo habitual. Entonces esto corresponde a una metástasis. Bueno, vamos a mirar un poquito la punción aspirativa con aguja fina, y es una técnica que utilizamos donde pinchamos al nódulo y por capilaridad aspiramos las células para que se puedan estudiar por anatomía patológica, ¿verdad? Entonces estos son los materiales, es una técnica rápida, sencilla, láminas de vidrio, jeringa, la normal, la de 22, la 23. Utilizamos alcohol al 96%, el alcohol normal, y alcohol con torunda. Entonces la técnica hay dos formas, uno que es perpendicular, el bisel mirando hacia el transductor para que podamos ver fácilmente en la pantalla. Entonces vamos a meter la aguja, vamos a elegir este nódulo y metemos perpendicular al transductor, ¿sí? Está bailando la carótida. Ahí ven la aguja. Se hace un leve movimiento circular y por capilaridad se aspira, ¿sí? Esta es otra técnica. Esta es otra técnica donde metemos paralela al transductor. En esta forma vemos todo el trayecto de la aguja
Entonces, fíjense, acá estamos dentro del nódulo y hacemos el mismo movimiento. Este material después se extiende, se hace un extendido y se deja en alcohol media hora y después se deja secar el aire. Ahí ya fijamos nosotros el material. Entonces ya mandamos anatomía patológica. Bueno, en conclusión, entonces la ecografía tiroidea lo que hace es medir el volumen tiroideo para decirnos si es óseo, normal o chico la tiroides. Evaluación de cambios difusos que se refiere a procesos inflamatorios y evaluación de cambios focales que se refiere a el ecográfico siempre tiene que ser concluyente en cuanto a los nódulos. Hay que clasificar o con ATA o con el sistema TRAP o con lo que sea. No podemos mandar un informe como óseo multinodular y punto. O sea, tenemos que ser concluyentes por lo menos para orientarse. Y bueno, muchas gracias. Esto es la foto del Hospital Nacional, uno de los hospitales más grandes de salud pública. Y esto es el Hospital Central de IPS, el hospital más grande del Seguro Social acá en Paraguay. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Mancuello. Muy clara su exposición. A continuación vamos a ver si podemos solucionar el problema técnico que tuvimos con la doctora Lisa. Así que, doctora Lisa, si estás conectada y podemos reiniciar tu charla. Tengo que dejar de compartir, creo, ¿verdad? Sí, tenés que dejar de compartir, doctor. Tenés que dejar de compartir. Doctor Blas, sugiero quizá usar audífonos porque como hay un acople de audio puede ser que ayude a que no se genere ese sonido, como podría ser una solución. Y está como co-host la doctora Lisa, así que no debería... Ahí está. Un minutito, ahí está compartiendo la doctora Lisa. Doctora Lisa. El audio solamente... Iniciar tu charla. ¿Se mejoró, doctor Blas? Sí, se mejoró. Sí. Buenas, ¿me escuchan? Sí. Sí, se escucha, Lisa. Seguimos. Ah, bueno, genial. Seguimos. Entendemos por anatomía quirúrgica de la glándula tiroides al relato claro y conciso de los detalles estructurales para emprender una tiroidectomía total. Es importante para el cirujano dar relevancia a determinadas estructuras y a las variantes anatómicas para evitar lesiones inadvertidas. Aquí podemos observar una pieza operatoria posterior a una tiroidectomía total. Sabemos que la glándula tiroides está ubicada a nivel del cuerpo de la quinta vértebra cervical hasta el cuerpo de la primera vértebra torácica. Esta ubicación puede ser variable. Pesa aproximadamente 15 gramos en el adulto, 7 gramos en cada lóbulo. Es una estructura bilobular. Los lóbulos tiroideos son más o menos simétricos y están unidos por un istmo. En esta pieza operatoria también cabe resaltar lo que habló el profesor Dami, la proyección posterior de la glándula, que serían los tubérculos de Zucker-Kandler. Y como uno de los temas que quiero tratar es la evolución de las técnicas de las tiroidectomías, quiero hacer mención de estas personas que fueron desarrollando las técnicas desde el inicio. A este señor Samuel Gross, quiero mencionarle nada más porque criticaba mucho a los cirujanos que lo tildaba de aventureros y temerarios que se llegan a encontrar en cada acto operatorio, que con cada golpe de bisturí un torrente sanguíneo importante, y si el paciente tendría la suerte de sobrevivir para poder permitirle terminar su carnicería, y ningún cirujano honesto prácticamente se involucraría en este tipo de tiroidectomías. Posteriormente vino Bill Roth con la era moderna de las tiroidectomías, en donde él sí tuvo una menor tasa de complicaciones, 40%, y desarrolló la técnica de las tiroidectomías subtotales, en donde sí tenía todavía lesiones del nervio laríngeo recurrente.
Theodor Kosher, que ganó el premio Nobel, reportó 101 casos de tiroidectomías totales, fue el alumno de Billroth, y nada, fue el que tuvo una mortalidad solamente del 1%, 101 casos de tiroidectomías, entre ellas 14 tiroidectomías totales. Entonces, describiendo un poco la técnica quirúrgica de las tiroidectomías, lo primero es el diseño de la futura incisión, que generalmente tenemos dos opciones en esta situación, en donde se utiliza un lápiz marcando la futura incisión con el paciente con el cuello hiperextendido a nivel de un pliegue natural, y la opción 2 sería que ya con el paciente anestesiado y pintado, palpar la escotadura yugular del esternón, identificar los bordes anteriores del esternocleidomastoideo, aprovechando un pliegue natural nuevamente, marcar con un hilo. La incisión se adecua al cuello del paciente y al grado del bocio o tamaño tumoral. Luego se procede a la confección de los colgajos superior e inferior, que también en este caso tenemos dos opciones, subplatismal o supraponeurótico. Sabemos que las fascias del cuello se dividen en dos, fascias cervicales superficiales y profundas. Las profundas a su vez se dividen en tres, capa superficial, capa media y capa posterior. La capa superficial es la que rodea los músculos infraioideos, que es la que podemos ver en esta imagen. Luego tenemos la capa media, que es la que rodea la glándula tiroides, y la capa profunda que rodea la fascia prevertebral. Generalmente en las tiroidectomías se puede conservar las venas yugulares anteriores, como esta situación, o se pueden ligar las venas yugulares anteriores, ya sea con un hilo policotsero o con un sellador avanzado de vasos. Una vez superados los planos superficiales, nos encontramos con la capa más externa de los músculos prelaringeos, los esternoioideos. Y lo que hacemos es una apertura de la línea alba y una separación de estos músculos infraioideos. Y si tenemos diferentes posibilidades de si el polo superior es accesible, es inaccesible, o si hay una invasión tumoral a los músculos, o si el bocio es retroesternal. Generalmente se suele rebatir nada más los músculos para poder acceder al lecho tiroideo. Si el polo superior es inaccesible, generalmente se seccionan, los mismos si hay invasión tumoral, o lo mismo si es un bocio de tamaño importante. Nuevamente, haciendo hincapié en las capas, en las fascias cervicales, en el desarrollo de las técnicas de las tiroidectomías, existe una técnica de disección capsular. ¿En qué consiste? Anteriormente se disecaba el nervio laringeo recurrente extracapsularmente, teniendo un alto índice de lesiones del vasa nervorum que acompaña al nervio laringeo recurrente, generando neuropraxia y al final con una parálisis de las cuerdas vocales. Actualmente, lo que se preconiza es la disección de medial a lateral, yéndonos a través de estas capas, cauterizando o ligando las ramas terciarias de la arteria tiroidea inferior para poder conservar la vascularización de las glándulas paratiroides. El espacio virtual que se genera entre estas envolturas es un plano de clivaje que fue descrito en varios artículos. El nombre de este plano se denomina Cuneo y Lorin. Posteriormente a eso se procede a la búsqueda del nervio, que generalmente al luxar el lóbulo tiroideo, el del lado izquierdo se encuentra en el surco traqueosofágico y del lado derecho tenemos un dato importante, un reparo anatómico importante que nos permite disecar el nervio laringeo recurrente en su extremo más proximal, que se denomina triángulo de Siemens, que está dado por, en esta imagen se puede apreciar la tráquea, la arteria carótida y la arteria tiroidea inferior. Por debajo de esa estructura pasa el nervio laringeo recurrente. El nervio laringeo recurrente está íntimamente relacionado con la glándula paratiroides y la arteria tiroidea inferior. Generalmente, en el 75% de los casos, pasa por debajo de la arteria tiroidea inferior y en el 25% por encima. En estas imágenes podemos ver las distintas
el distinto pasaje del nervio laríngeo recurrente con relación a la arteria tiroidea inferior. Y una vez individualizado el nervio laríngeo y la arteria tiroidea, se ligan las ramas terminales de la arteria tiroidea, preservando las glándulas paratiroides y su irrigación. También es importante destacar la vascularización venosa, los pedículos venosos que alimentan la glándula paratiroides. La vena tiroidea media, las venas tiroideas inferiores y las venas tiroideas superiores. En un trabajo publicado acá en Paraguay de 100 tiroidectomías totales, se encontró la vena tiroidea media, que generalmente no es constante, en el 74% de los casos. Se presentó en el 60% en el lóbulo derecho y en el 53% en el lóbulo izquierdo. Aquí podemos ver una imagen donde podemos apreciar la vena tiroidea media. Y otro dato importante para poder terminar una tiroidectomía total con éxito es tener en cuenta la irrigación de las glándulas paratiroides. En el 80% de los casos las glándulas paratiroides están irrigadas por la arteria tiroidea inferior, pero también existe un canal entre una rama anastomótica de la arteria tiroidea superior y la arteria tiroidea inferior que alimenta a la glándula paratiroides superior. No existe una relación vascular directa entre la tiroides y la paratiroides, y la arteria de la paratiroides llega por un punto preciso a la paratiroides, que es el ilio. El parénquima tiene una densidad tisular es superior a la de la grasa, y eso es un dato súper importante para el cirujano, debido a que gracias a una maniobra sencilla que es depositar la glándula paratiroides en el suelo fisiológico, y si esta no flota, estamos ante la presencia de una lesión de una glándula paratiroides. Aquí podemos ver la relación de la glándula paratiroides con el nervio laríngeo recurrente, que es la ubicación más frecuente de la glándula paratiroides. También podemos ver que el cambio de coloración de una distribución, o sea, es en relación a la glándula tiroides, de la glándula paratiroides. Cabe destacar también que en 1907 Halstead y Evans hablaron sobre la vascularización de la glándula paratiroides. Ellos desarrollaron las diferentes ubicaciones que tenían las glándulas paratiroides y hablaron, como les mencioné, sobre el canal anastomótico entre las ramas de la arteria superior y la arteria tiroidea inferior que alimentan las glándulas paratiroides. Aquí tenemos una imagen también de Max Brodel, que fue posterior a la publicación de Halstead y Evans, en donde ya pudo describir exactamente que el mayor porcentaje de la irrigación proviene de las arterias tiroideas inferiores. Bueno, las glándulas paratiroides pueden tener una ubicación distinta. Generalmente las superiores tienen una ubicación más simétrica y más constante, sin embargo las inferiores pueden tener una ubicación variable. Generalmente las glándulas paratiroides superiores se encuentran a 2 centímetros alrededor del entrecruzamiento de la arteria tiroidea inferior y el nervio laríngeo recurrente. Y otra estructura súper importante que generalmente es lesionada cuando se diseca el nervio laríngeo recurrente es el ligamento de Berry, que es una condensación, como las había mencionado, de la capa media de la fascia cervical profunda. Este ligamento se une al margen inferior del cuerpo del cartílago cricoides, que se extiende inferomedialmente sobre la pared traqueal que une la tiroides con los primeros 2 anillos traqueales. Se encarga, durante los movimientos deglutorios, se encarga de la movilización de la glándula paratiroides y la fijación a la tráquea. Como les dije, una vez ligadas las ramas terminales de la arteria tiroidea, se diseca el nervio por debajo del ligamento de Berry. Tener mucho cuidado porque por el ligamento de Berry transcurren varias arteriolas. Y un nervio bastante olvidado en las tiroidectomías totales es el nervio laríngeo superior, que es sumamente importante en personas que hacen mucho manejo de la voz y utilizan tonos altos. Generalmente lo podemos ubicar en un triángulo externo laríngeo de Jols, que está delimitado por adelante por los músculos externos tiroideos, medialmente por el músculo constrictor, por el músculo cricotiroideo, y lateralmente por el polo superior de la glándula tiroides. El nervio, como les dije, es olvidado de las tiroidectomías y generalmente es fácil su disección si se genera un plano vascular con la simple retracción del polo superior de la glándula tiroides para poder acceder al triángulo de Jones.
En 1992, Cernea había publicado una clasificación en cuanto al pasaje del nervio laríngeo superior, en donde lo clasificó en tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 a más de 1 centímetro por encima de la parte del polo superior, y tipo 2 que a su vez se divide en 2A y 2B, a menos de 1 centímetro ambas, por encima del plano de las ramificaciones de las arterias tiroideas superiores y a 1 centímetro por debajo del plano. Y lo que es sumamente importante, habló el profesor Dami, mencionó ya algunas de las variantes anatómicas que para el cirujano puede ser importante a la hora de realizar las tiroidectomías para no incurrir en lesiones inadvertidas. El nervio laríngeo inferior no recurrente, que es cuando el nervio sale del décimo par derecho en el cuello y va directamente hacia la laringe. En un estudio publicado aquí en Paraguay también de 100 tiroidectomías totales, se vio que un caso de un nervio laríngeo no recurrente del lado derecho, entonces aquí podemos ver la imagen del nervio, y generalmente esto se da del lado derecho cuando hay una alteración anatómica, la salida de la arteria subclavia directamente de la cara lateral izquierda del arco aórtico. En una angiotac podemos visualizar bien esta variante anatómica. Esto se da cuando el nervio laríngeo recurrente no recurrente del lado derecho, y sin embargo del lado izquierdo cuando ocurre un situs inversus. Como mencionó el profesor Dami, haciendo nada más una breve reseña, también es importante tener en cuenta el lóbulo piramidal en las tiroidectomías, debido a que nos podemos tragar este lóbulo piramidal, y en la patología oncológica, por ejemplo en el carcinoma papilar de tiroides, podemos dejar restos tiroideos que pueden más adelante ser un problema para el paciente, ¿verdad? Generalmente se da más frecuente en hombres y se da más frecuente del lado izquierdo. También lo que mencionó el profesor Dami, el tubérculo de Zucker-Kandel, proyección posterior de la glándula tiroides, que está íntimamente relacionada con el nervio laríngeo recurrente. Podemos ver los diferentes pasajes del nervio laríngeo recurrente, no tener siempre presente de que el nervio laríngeo recurrente pasa por debajo del Zucker-Kandel, también puede pasar medialmente y también puede pasar lateralmente el nervio laríngeo recurrente al tubérculo de Zucker-Kandel, entonces también podemos incurrir en lesiones inadvertidas. Y por último, destacar las tiroides ectópicas, entre ellas la tiroide lingual, que en el desarrollo de tejido tiroideo fuera de su ubicación habitual en el cuello se considera debido a una alteración del descenso normal de la glándula. Como mencionó antes el profesor Dami, esta ectopía puede ubicarse en la línea mediana en la región lateral del cuello o fuera de la misma. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lisa. A continuación, vamos a contar con la participación del doctor Vladimir Vega. Él es cirujano general, cirujano oncólogo y especialista en imágenes. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento Quirúrgico del Instituto Nacional del Cáncer. Su área de acción actualmente es la cirugía de mínima invasión, que, como ustedes sabrán, es de mucha utilidad en el manejo del cáncer. Doctor Vladimir, si estás disponible, la charla es tuya y te escuchamos. La doctora Lisa, si puede dejar de compartir su pantalla, por favor, para que... Doctora Lisa, hay que desconectar. Y yo enseguida le doy la... Doctor Vladimir, sí, adelante. Ya. Ahora sí, doctor. ¿Ahora? Puede compartir su pantalla. Bien. Súper.
¿Está ahí? Está aún como desde el PPT, faltaría darle la opción a presentación para que aparezca completamente. Está como de su escritorio. No, creo que se ve bien ahora sí. No, todavía. El botón que está en la parte inferior derecha, al lado del zoom, donde uno puede modificar el porcentaje. Puede presionarlo y ahí va a iniciar compartir como en pantalla completa. Ese. Ahí está. Quizás deje de compartir y vuelva porque quizás está en otra pantalla, como la reconoce como una segunda pantalla. Y ahí puede aparecer. ¿Estamos ahí? Puede. Ese niño que se calle. Desde la parte superior donde dice archivo, inicio, después hay una parte que dice presentación de diapositivas. Y ahí puede indicar en la parte superior las letras que están con mayúsculas. Donde dice presentación de diapositivas. Ahí está. Súper, ahí sí. Bueno. Saludo cordial desde Asunción, Paraguay. Les saluda el doctor Ricardo Vega. Actualmente me desempeño como jefe de cirugía oncológica del Instituto Nacional de Cáncer de Paraguay. Después de escuchar brillantes exposiciones, me queda solamente complementar la utilidad de la tomografía en el caso de algunas patologías de la glándula tiroides, ¿verdad? Quiero ser resumido, entonces voy a hablar básicamente de la utilidad que tenemos con este método. Ya el doctor Mancuello había prácticamente explicado todo. El gold estándar, por supuesto, es la ecografía. Bueno, ustedes generalmente solicitan una radiografía simple de tórax, verá, como una rutina a los pacientes, y uno de los hallazgos habituales, o sea, que en forma incidental, digamos, puede ser un ensanchamiento mediastinal, ¿verdad? Radiopaco, que muchas veces despierta, digamos, una sospecha de algo. Entonces, una de las posibilidades puede ser, por ejemplo, un bocio sumergido, ¿verdad? Lo que conocemos normalmente como bocio intratorácico. Y, por supuesto, necesitamos un estudio más específico. Y de eso se trata, entonces, en ese caso, solicitar una tomografía de cuello y tórax, ¿verdad? Generalmente, o idealmente, debe ser con contraste. En un corte axial del cuello, vemos, como ya describieron bastante bien, anatómicamente las estructuras del cuello, ¿verdad? Y eso se replica prácticamente en los cortes tomográficos. En este caso podemos observar, por ejemplo, estructuras vasculares y estructuras viscerales del cuello, ¿verdad? En el centro, la tráquea, el esófago por detrás, y en esa misma zona se sitúa, por ejemplo, la glándula tiroides con sus lóbulos derecho, istmo y lóbulo izquierdo. Y a los lados, ¿verdad? Lateralmente, sabemos que está en el paquete vasculo nervioso del cuello. Con el contraste es claramente evidente, por ejemplo, las venas yugulares y las carótidas, como las arterias que están más centralmente, digamos. Entonces, perfectamente visible la anatomía de todas las estructuras cervicales, y eso da más bien, digamos, el continente global, ¿verdad? Imagenológicamente es mejor en ese tema, en ese sentido, digamos, la tomografía que la ecografía. Bueno, en el mediastino sabemos que existen zonas anatómicas anterior, medio y posterior. Entonces, ante un hallazgo de ensanchamiento mediastinal por una placa simple de tórax, uno quiere saber de qué se trata, ¿verdad? Entonces, en ese momento indicamos una tomografía con contraste, y son muchas las posibilidades, ¿verdad? Entre lo que ya dijimos, como el bocio endotorácico, por ejemplo, ¿verdad? En el niño
Dami con la relación embriológica que existe con el timo y la glándula tiroides, de eso puede resultar justamente el bocio intratorácico, ¿verdad? Y todo eso podemos observar mejor, ya le voy a mostrar algunas imágenes, ¿verdad? Cómo se puede observar perfectamente a través de los cortes tomográficos en forma tridimensional y contraste endovenoso. Esta es una imagen, ¿verdad? De donde ustedes pueden ver la placa simple. El par radiológico es muy importante porque sabemos si hay acá una imagen radiopaco en el mediastino superior, vemos que la columna aérea traqueal está central. Vemos también los campos pulmonares, estudiamos todos los campos pulmonares, las bases costofrénicas, la sombra cardíaca, el botón aórtico. Sabemos que eso es parte, digamos, del estudio radiológico. Y también en el par radiológico nos ayuda a determinar si ese ensanchamiento mediastinal está en posición posterior, como es el caso de esto, o en posición anterior, ¿verdad? Como sería en esta área, y la columna aérea traqueal. Bueno, esta es otra imagen típica de un ensanchamiento mediastinal. En este caso ya se encuentra desplazado la columna aérea de la tráquea hacia el lado izquierdo y está, digamos, ocupado el mediastino en la parte superior por una imagen, ¿verdad? De un proceso expansivo que tenemos que determinar a qué se debe. Bueno, entonces esa masa nos indica prácticamente es realizar una tomografía, la etiología en primer lugar y las relaciones que tiene con las estructuras del cuello, como habíamos dicho. Esta es una imagen en corte axial transversal, ¿verdad? Que pasa a nivel de un nódulo de la glándula tiroides que se ve exactamente realzado con contraste toda la masa, ¿verdad? Comprimiendo lateralmente a la tráquea y se extiende inclusive hacia la parte posterior del mediastino hasta la zona prevertebral inclusive, ¿verdad? Tenemos otro corte que vamos bajando, vemos las relaciones con los vasos, digamos, grandes vasos del corazón, del mediastino superior, ¿verdad? Sigue siendo la masa, ¿verdad? Y su relación, digamos, vemos que es un borde bien definido. Lógicamente eso habla probablemente de un proceso benigno. Otra imagen de lo mismo, ¿verdad? Otro paciente, digamos, con ensanchamiento mediastinal por una placa simple, entonces le practicamos la tomografía con contraste, ¿verdad? De cuello y tórax, y ahí vemos la gran masa en sus tres cortes principales, ¿verdad? Transversal, vemos las relaciones que tienen con los vasos, algunos están colapsados, ¿verdad? Eso solamente podemos ver bien con la inyección del contraste, ¿verdad? Para identificar las venas y arterias. En este caso, en este corte, vemos que se prolonga hasta el mediastino posterior, ¿verdad? Prevertebral. Bueno, otro corte de lo mismo, ¿verdad? Más imágenes. Después quiero compartir un video con ustedes, ¿verdad? Y ven ustedes que este nódulo realza en forma periférica, en la parte central probablemente es más quístico o líquido, o necrótico, ¿verdad? Y los relacionamientos que tiene con los vasos principales del cuello. Bueno, acá quiero hacer un contraste con esta placa que está a mi izquierda en este caso, que es una placa de tórax normal. Y con un ensanchamiento mediastinal de esta área, inclusive si ustedes pueden fijarse más en la parte blanda del cuello, van a ver que existe también una radiopacidad enorme a nivel cervical. Y acá se ve apenas la columna aérea de la tráquea bien desviada. Y bueno, este paciente le realizamos la tomografía y van a ver ustedes esta imagen en video. Es un corte desde la base del cráneo que va bajando y ven ustedes las estructuras vasculares contrastadas, o sea, con contraste arterial, los vasos laterales y empieza acá. Pegados los vasos del cuello, una masa gigante que ocupa toda prácticamente la glándula tiroides, desplazando el cuello, la tráquea, todas las estructuras viscerales. Y si ustedes se fijan más abajo, en esta parte, la estructura vascular es aorta. Y en esta parte, la pausa, inclusive este ganglio que está sometido, ¿verdad?
en el mediastino superior prevascular, Tuvimos nuevamente inconvenientes con la conexión. ¿Me escuchan? Sí, te escucha, doctor. ¿Sí? Quizás probar si el doctor se puede conectar y desactivar la cámara, quizás que quede solo con el audio para que la señal sea más optimizada. Bueno. Voy a... hemos recibido una pregunta para el doctor Dami con respecto a las células parafoliculares, células C productoras de calcitonina. ¿Cuál es el origen de esas células? Si vienen de la cuarta o quinta bolsa faríngea al cuerpo último branquial o de la cresta neural, y el doctor Dami va a aclarar para nosotros esa pregunta. Doctor Dami, le cedo lugar. Bueno, yo no sé si aclarar o confundir. Creo que va a ser más confusa la respuesta. Porque no hay consenso, ¿verdad? Uno de los grandes tiroidólogos, Gregory Randolph, en su libro habla abiertamente del origen bimodal de la glándula tiroides. Entonces menciona claramente que él está a favor del origen de las células de la cresta neural basada en los artículos de Nielsen, ¿verdad? Pero existen trabajos a nivel molecular donde mencionan claramente que el origen de las células endodérmicas del cuerpo último branquial serían las que producirían el origen de estas células C. La disputa está entre esos dos ejes polarizados. Yo diría más bien que hay un agrupamiento de estas dos vertientes o corrientes de pensamiento dentro de lo que es el origen embriológico, y que sí existe también una oleada migratoria de las células C provenientes de la cresta neural. No sería tan taxativo como lo dice Gregory Randall en su libro El origen es bimodal, ¿verdad? Porque hay estudios moleculares que afirman lo contrario. Obviamente que esto se hace en modelos animales, entonces es muy difícil de replicar. No vamos a tener nunca la respuesta si es cierta. Pero creo que confundí más. Pero tenemos que darle crédito a ambos, pero yo me juego más, me satisface más el origen a partir de las células endodérmicas del cuerpo último branquial. Como cirujano lo siento más práctico, sin despreciar el otro origen. Gracias. Muchas gracias, doctor Dami. Existen algunas anomalías en el desarrollo de la glándula tiroides, y esas anomalías consisten a veces, son muy raras, pero ya nos ha tocado evaluar, la falta de descenso del primordio central, es decir, que se queda en la base de la lengua, ocasionando lo que se llama tiroides lingual, que a veces son asiento de patología, puede ser asiento de bocio, puede ser asiento de hipertiroidismo, puede ser incluso asiento de cáncer de tiroides a nivel de la base de la lengua. Y voy a preguntarle a la doctora Marta Osorio, que es la madre en la enseñanza de todos los cirujanos jóvenes en cabeza y cuello, porque es una de las cirujanas que más experiencia tienen en cirugía de cuello. ¿Cuál es la vía de abordaje para resecar una glándula tiroides enferma ubicada en la base de la lengua? La doctora es la encargada del servicio de cabeza y cuello del Instituto de Previsión Social, y también es
profesora en la Universidad Nacional de Asunción, desarrollando su actividad asistencial y docente en la cátedra de otorrino. Así que, doctora Marta, si podés explicarnos cómo accedes a la tiroides lingual. Buenas noches. Sobre esa pregunta, existen dos formas de acceder a la tiroides lingual. Puede ser una intraoral, ahí se utiliza con láser CO2 o robótica, que nosotros no tenemos experiencia en eso, y la segunda es supraioidea, cortando los músculos supraioideos y llegando a nivel de la valécula, que tenemos un buen acceso a la base de la lengua. Y doctora, ¿alguna complicación que uno tiene que prever cuando tiene ese abordaje? ¿Qué tiene que cuidar para no tener complicaciones? ¿Qué detalles anatómicos relevantes uno tiene que cuidar para no tener complicaciones cuando accede por esa vía supraioidea? No, en esa vía supraioidea es muy simple entrar. No existe nada así complicado. Algunos nervios que hay que controlar, los músculos se disecan fácilmente. Uno sigue el cartílago ioides y penetra fácilmente en la faringe, digamos. Perfecto. Lo único que puede dar es fístulas. Exactamente, la complicación más temible entonces es una fístula salival que a veces es difícil de manejar. Perfecto, muchas gracias. Doctor Marcelo, es otro cirujano joven pero ya con mucha experiencia, fue mi compañero de cátedra en Villarrica, un anatomista de pura cepa. Tiene mucha experiencia en cirugía tiroidea, es especialista en cirugía de cabeza y cuello, se desempeña como jefe del sector de cabeza y cuello del Hospital Nacional de Itagua y también actúa como cirujano en la cátedra de otorrino del Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción. Un detalle relevante cuando uno opera tiroides es el manejo de los nervios laríngeos inferiores. El doctor Marcelo, ¿nos podés dar algunas pautas para el buen manejo del nervio? Buenas tardes a todos los. ¿Está silenciado ahora, doctor Marcelo? Puede reactivar. Quizá donde... Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes a todos los colegas, a la gente de Latinoamérica. Gracias, doctor Blas, por la invitación. Bueno, los nervios laríngeo recurrentes son probablemente las estructuras más importantes a cuidar en una cirugía de tiroides. Hay que recordar que los nervios laríngeo recurrentes no tienen el mismo trayecto a la derecha ni a la izquierda. Hay una variación anatómica, embriológicamente ya en su origen, y esto se va desarrollando con el correr del tiempo. Hay que tener en cuenta que los nervios laríngeo recurrentes son nervios motores en su mayor proporción y en una pequeña parte son sensitivos. Inervan a las cuerdas vocales, a los músculos tiroaritenoides, y hay que tener referencias anatómicas importantes. En la diapositiva que la doctora Lisa mostró, había algunos reparos anatómicos importantes a tener en cuenta. En el lado derecho, como ser el triángulo de Simon, limitado por la tráquea, la carótida primitiva y como base a la arteria tiroidea inferior. El contenido es el nervio laríngeo recurrente. En el lado izquierdo es un poquito más sencillo, ya que la desviación del esófago hace que el nervio laríngeo recurrente ascienda por el surco tráqueo-esofágico y así llegue al borde inferior del músculo cricotiroideo. También hay otro punto importante en la relación de las ramas que da el nervio laríngeo recurrente. Sus dos ramas, que hoy en día algunos autores lo llaman anterior o medial, o posterior o lateral, hay que tener en cuenta que la rama anterior es la que lleva la mayor proporción de fibras motoras para la laringe. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque estas ramas se pueden dar de tres formas. Por encima de la arteria, a nivel de la arteria y por debajo de la arteria tiroidea inferior. Entonces, son zonas a cuidar dentro de una cirugía de tiroides. Perfecto, doctor Marcelo. Muchas gracias por compartir tu experiencia. La doctora Idalia es otra representante de la cirugía tiroidea en nuestro país, es una referente en la zona este, es jefa del servicio de cirugía del Hospital Regional de Ciudad del Este, especialista en cirugía de cabeza y cuello. Doctora Idalia, ¿estás conectada? Sí, doctor, acá estamos. Muy Perfecto. ¿Vos nos podrías decir cuál es la importancia que le das a la búsqueda y localización de las glándulas paratiroides
en el contexto de una cirugía tiroidea y dónde solés habitualmente buscar las glándulas para evitar que se quedan desvascularizadas. Bueno, en realidad la paratiroides superior es mucho más fácil y accesible de encontrar que la inferior, ¿verdad? Obviamente por las descripciones anatómicas, ya que los colegas ya lo escribieron bastante bien. Y bueno, yo me voy en el superior, siempre busco, si está el tubérculo de Supercandel, levantamos eso con todos los cuidados que tenemos que tener, porque depende mucho también de la proyección que tenga, y siempre está allí, ¿verdad? Muy cerca, prácticamente a unos milímetros. Yo le diría como 5 milímetros máximo por encima de la confluencia entre el nervio recurrente y la arteria tiroidea. Entonces ahí suelo buscar y suelo encontrar y tener cuidado con la irrigación, obviamente, también. El inferior algunas veces me cuesta mucho, no es muy sencillo encontrar. Cuando no lo encuentro, no lo busco para no producir cualquier otro daño más. Y si lo encuentro, siempre bien por debajo del polo inferior de la glándula, ¿verdad? Entonces, esa es la zona donde busco, y si encuentro, bueno, ya voy secando las ramas de la tiroidea y bueno, de esa forma trato de cuidar. Pero si encuentro el superior, los dos superiores, ya para mí es un alivio y creo que ya es suficiente cuando hacemos obviamente una tiroidectomía total, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. Doctor Hernán. Hernán es un compañero de trabajo y un gran cirujano, domina el área de la cirugía de cabeza y cuello, y me gustaría saber cuáles son las complicaciones de la cirugía tiroidea que más frecuentemente suele observar con respecto a los detalles anatómicos. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes en tu práctica habitual? Doctor Hernán es jefe del servicio de cabeza y cuello del INCAM y también es médico de staff del servicio de otorrino de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción. Hernán. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación y agradecido también por la invitación a participar de tan importante nucleación. Bueno, principalmente la complicación más frecuente que tenemos, como en la bibliografía también coincidimos con lo que generalmente se describe, es el hipoparatiroidismo justamente. Bueno, esto va en relación directa a la situación anatómica de la glándula paratiroides con relación a la tiroides. A veces cuesta un poco disecar, y no solamente disecar, a veces se encuentran las paratiroides, pero uno debería considerar justamente la vascularización de esta glándula y también preservar la glándula paratiroides desde el punto de vista vascular. Una vez que uno termina la disección de la glándula, siempre tiene que observar nuevamente a estas estructuras y tratar de identificar si es que hubo un cambio en la coloración. Incluso ya probablemente sería mejor retirarla de su lecho y hacer el reimplante de esta estructura en un medio más adecuado para que pueda surtir efecto un injerto de las mismas, y de esta forma evitar condenar al paciente a que esta complicación sea permanente, ¿verdad? Otra de las complicaciones frecuentes que se ven es la lesión del nervio laríngeo recurrente. Por suerte en nuestra práctica es muy infrecuente, pero es lo que viene después del hipoparatiroidismo. También estos hipoparatiroidismos en su mayoría son transitorios. Nosotros a veces en el contexto de una patología oncológica nos hemos obligado a hacer vaciamiento de niveles centrales del cuello, y eso también determina un mayor manoseo de la vascularización de las glándulas paratiroides. Por eso siempre es bueno tratar de identificar la vascularización y respetar siempre que se pueda a estas estructuras, y si no, bueno, identificar o buscar identificar, si es posible con la asistencia de patólogos en el momento de la cirugía, para poder confirmar que se trate o no de paratiroides, para poder proceder a la reimplante de las mismas. Yo recomiendo
que sea en el esternocleidomastoide en caso de que no se haya desvascularizado tanto durante el proceso de disección del cuello. Perfecto, doctor Hernán, muchas gracias. Doctora Marta, en raras ocasiones ocurren algunas anomalías anatómicas, por ejemplo, el nervio laríngeo inferior no recurrente que se da sobre todo del lado derecho. Había dicho bien el doctor Marcelo que en el lado derecho se lo busca al nervio en el triángulo de Simmons, y si uno no lo encuentra, tiene la sospecha de que es no recurrente. Doctora Marta, ¿existe alguna maniobra ante la sospecha de un nervio laríngeo inferior no recurrente del lado derecho? Bueno, el nervio recurrente puede no ser recurrente, o él puede recurrir, pero en el cuello, no en el tórax. Entonces, y recurre alrededor de los vasos, de las arterias tiroideas. Entonces tiene que buscar en ese lugar, en el lugar donde dijo el doctor Marcelo, en primer lugar donde se busca, en segundo lugar se busca alrededor de la arteria tiroidea inferior, y si no se encuentra en ese, directamente va a la parte superior donde entra en la laringe. Perfecto, entonces los reparos son arteria tiroidea inferior, sí, o si no, directamente en el borde inferior del constrictor inferior donde está ingresando a la laringe. Entonces, cuando uno no encuentra, está cierto tiempo buscando en el triángulo de Simmons, no encuentra el nervio, entonces está habilitado a ir a buscar en esas regiones para evitar una lesión. ¿Alguna consulta, doctor Dami? Un minutito que cedo lugar al doctor Dami. Yo quisiera agregar algo en relación a lo que es la faringotomía transversa suprayoidea para acceso a la base de la lengua, ya sea para tiroides lingual o algún tumor de esa región. Se pueden dar linfomas, por ejemplo, los folículos linfáticos que hay. El procedimiento es súper simple, pero hay que tener mucho cuidado, que eso puede desencadenar un edema de lengua, edema de glotis. Tener presente que puede terminar ese paciente, o debería terminar cuando no hay mucha experiencia, con una traqueostomía. Acá tenemos una pregunta o una afirmación de un participante que dice que la cirugía de la glándula tiroides consiste básicamente en entrar predispuesto a preservar la paratiroides con su irrigación y los nervios laríngeo inferiores. Totalmente cierto. A veces esa situación no se da, sobre todo a nosotros que operamos cáncer, y cuando ya tenemos una disfunción del nervio, a veces ese nervio tiene que ser sacrificado. Entonces, depende mucho del tipo de cirugía que uno vaya a encarar. Si, por supuesto, si uno va a operar una patología benigna, es el deber del cirujano conservar esas estructuras. Ahora, si uno va a operar un cáncer de tiroides donde hay un compromiso masivo del nivel 6, es decir, los linfonodos del compartimiento central, muchas veces no se puede preservar la integridad de las arterias paratiroides. Conservar las paratiroides sin su irrigación no tiene sentido. Entonces depende mucho del tipo de cirugía que uno va a hacer para conservar estas estructuras que son vitales, sobre todo las paratiroides. Aquel cirujano que tuvo paciente con tetania en un postoperatorio sabe lo dramático que es el cuadro. Entonces, muchas gracias al colega que hizo su aporte. Sí, es muy cierto lo que dice, siempre que sea posible, sobre todo en patología benigna, eso es, evidentemente, es el objetivo del cirujano, preservar las paratiroides y su función. Pues no sirve de nada conservar las paratiroides y su función, y conservar el nervio laringio y su función, ¿verdad? Porque a veces uno conserva el nervio, pero hace mal uso del electrocauterio y lesiona el nervio, le hace una lesión térmica que a veces puede ser tanto dañino como la sección del nervio. Entonces tiene que tener mucho cuidado. Muchas gracias por su colaboración, Gregorio Romero. Muchas gracias. Doctor Algieri o doctor Nicolás, nosotros estamos llegando a la culminación de nuestra actividad, si es que, así que les cedo la dirección del encuentro, de la reunión.
Bueno, no, no sé si está Nico ahí. Excelente, Blas. La verdad, espectaculares las imágenes, brillantes las charlas y fundamentalmente los tips al final, la interacción de la mesa al final con los tips para la cirugía y las complicaciones. Son fundamentales para minimizar los eventos adversos que muchas veces los pacientes son sometidos por el desconocimiento de la anatomía. Así que de mi parte, de todo el auditorio y fundamentalmente esto va a quedar grabado en la web. Muchísimas gracias. Seguramente esto va a tener una audiencia mayor en las réplicas de la página del canal de YouTube, así que felicitarlos, agradecerles y esperemos que para el año próximo se puedan volver a repetir algunas de estas charlas y fundamentalmente los tips para mantener y hacer hincapié en una cirugía que cuando todo va bien es genial y cuando existen algunas complicaciones por desconocimiento anatómico uno pone, como dijo recién Dami, en riesgo la vida de la enferma. Así que de mi parte, de nuevo, reitero, muchísimas gracias y si les parece, le damos paso al profesor Marco Guerrero para que haga un reconto sobre los avances en el Congreso Panamericano este fin de año. Marco. Sí, muchas gracias, estimado Daniel. Muy complacido de escuchar estas magníficas conferencias, conocer un poco más sobre todo la parte anatómica quirúrgica de la tiroides es muy importante para todos los anatomistas igual. Aplaudimos esa iniciativa y aplaudimos todo ese bagaje de conocimientos que pudimos obtener. Muchas gracias por eso. Esto y mucho más vamos a poder observar, creo yo, en el 20º Congreso Panamericano de Anatomía. Y que lógicamente estamos invitándoles a todos los presentes acá. Algunos ya conocen sobre el tema, a otros que se han integrado en esta tarde a estas conferencias, pues les estamos invitando a que nos visiten acá en Ecuador del 28 de noviembre al 2 de diciembre. Voy a poner el afiche ahí en pantalla para que ustedes lo puedan observar. Sí se puede observar, ¿verdad? Los ejes con los cuales vamos a trabajar allá son la aplicación clínico-quirúrgica imagenológica de la anatomía humana y animal, la simulación y nuevas tecnologías en la enseñanza de la anatomía humana y animal, sistemas de donación de cuerpos, órganos y tejidos para la docencia e investigación, ética en la enseñanza anatómica y morfológica humana y animal. Hemos establecido que el 30 de septiembre es la fecha límite para la entrega de los trabajos. Se calificará durante ese mes, se devolverá si es que hay alguna observación o si no, pues ya se los aceptará de acuerdo a la normativa que nosotros estamos manejando y que usted la puede encontrar en la página web de la APA, ¿no? Y también en nuestra página web cuando ya salga a la red. Esta página va a estar disponible a partir del día lunes, espero yo, para no avanzar un poco más, para no postergar un poco más, quiero decir, nos faltaba algunos ajustes sobre los botones de pago, los costos que van a darse de la inscripción del Congreso, y eso nos faltaba un poquito para ir ajustando, porque como ustedes comprenderán, esto tiene que hacerse en acuerdo, digamos, en integridad también con el banco y con las operadoras de tarjetas de crédito, etcétera, y eso nos ha llevado un poquito de tiempo. Así que estamos en ese proceso. Muy pronto estará ya la página exclusiva del Congreso para que usted pueda acceder ahí a toda la información disponible. De igual manera, estamos ya terminando de trabajar la programación. Ya acá está aproximadamente en un 70% ya lista. Todavía por eso no la podemos presentar, pero cuando ya esté la página web, posiblemente ya había un gran avance al respecto. En relación a hoteles, acá tenemos el hotel principal donde va a realizarse el evento, que es el Hotel Hilton Colón. Es un hotel situado en el centro norte de la capital del Ecuador, que es Quito, ¿sí? Lo que ustedes ven en la imagen que ha servido como la imagen para nuestro congreso se llama la Basílica. Es una imagen tradicional, es una iglesia
que nosotros siempre le presentamos, porque esto nos representa un poco el estilo barroco y todo de la construcción. Es muy bonita, lógicamente usted le ven ahí iluminada, y hay muchas cosas hermosas en Quito, como el centro histórico igualmente. Ha quedado intacto después de todo el problema de revuelta que hubo, pero ya afortunadamente y gracias a Dios ya se arregló todo el asunto, así que para noviembre tendremos pues una ciudad presentable para todas las personas que nos van a acompañar, a todos ustedes que están cordialmente invitados. Si usted desea una invitación personal, por favor tenga la bondad de enviarme un correo, o escribirme al correo que voy a poner este ratito acá en la información de aquí del Zoom, y nosotros le devolvemos una carta de invitación personal para que usted pueda hacer cualquier trámite que necesite en la universidad o en el sitio de su trabajo. ¿Qué más les puedo contar? Tenemos algunas promociones que hemos pensado realizarlas para las personas o para los grupos, ¿no? Tenemos descuentos de un 20%, 25% en la inscripción por grupos de 20 profesores y estudiantes. Así que si pueden organizarse adecuadamente en grupos, pues lógicamente va a salir un costo menor. Estamos este ratito todavía monitorizando algunos hoteles que están alrededor del hotel central del evento, con diferentes costos. Eso les vamos a poner también en la página web para que usted pueda acceder a cualquiera de ellos de diferentes costos, repito, y que pueda tranquilamente, sin ningún problema, pues venir acá a nuestro Ecuador. No sé si tienen alguna inquietud al respecto. Buenas tardes, doctor Marcos, ¿cómo está? Doctor Gómez, ¿cómo está usted? Tengo pues algunas inquietudes. Sí, primero pues agradecerle su atención, gracias por una invitación personal que también me enviaste. Primero quiero preguntar, ahí nos dice que si uno es miembro de la APA o en caso de los estudiantes debe tener una certificación. Nosotros tenemos una certificación que nos dio la APA hace un tiempo, ¿toca pedir una actualizada o en ese caso cómo se maneja eso? Esa es mi pregunta, una de mis preguntas. Tal vez, no sé si Daniel nos pueda indicar al respecto, si sobre ese documento, si hay que actualizarlo o simplemente lo podemos recibir el que tienen y que se dio anteriormente. Sí, ningún problema, que lo pidan, que se lo actualizamos. Sí, por supuesto. Listo, vale, esa es una pregunta. Gracias, doctor Algieri. La otra, el resumen, hay algo que no me quedó claro. ¿El resumen es en español? ¿Lo único que va en inglés es el título? O sea, sí, el resumen va en español. No, el resumen va en español y en inglés. ¿En ambas cosas? ¿En español y en inglés? En ambas cosas, en español y en inglés. Ah, ok, listo. Entonces, esa era una duda que tenía. Sí, no sí, sabía en si... español y en inglés. Pero lo otro, ahora que estás diciendo que en la página de la inscripción habían colocado que la inscripción a los extranjeros podemos pagarlo cuando llegáramos, o se va a habilitar un medio de pago dentro de la página. Sí, va a habilitarse posiblemente ya el día lunes que tenemos la página web del Congreso, esté habilitado algunos medios de pago. ¿sí? Okay. Estamos buscando la posibilidad y la facilidad para que de todos los países puedan tranquilamente y sin ningún problema hacer el procedimiento, el trámite correspondiente. Ah, bueno, entonces, la última, que es la que más me interesa. Pues, que tú me dices que el lunes ya la página, ojalá, porque es que aquí en la universidad de nosotros, bueno, la invitación no sirve, pero es que ellos nos piden archivos separados en PDF, digamos, de el programa, de la inscripción, del comité científico, de quién patrocina. Entonces sí necesitamos urgente que salga esa página para poder pedir los recursos acá, porque si no, no nos reciben, no nos lo reciben. Sí, perfecto. Yo creo que hasta el lunes ya tenemos listo, solo faltaba ese ajuste de los botones de pago nada más, lo demás está ahí. La programación todavía se va a ir ajustando. No, pero no por lo menos tener una inicial, con una inicial, con eso nosotros nos podemos pasar. ¿Es la página que me enviaste en la invitación personal? ¿Esa es la página? Sí, esa es la página, es la página que es cecil-s.org. Ah, listo, ok, listo, mi doctor, eso era lo que quería preguntarte, que tenía duda, porque necesitamos urgente eso. Ok, listo. Bueno, muy amable, mi doctor. Vamos a agilitar todo para que puedan estar todos por acá. Gracias, muy amable, buen día. Buen día. ¿Hay algunas preguntas en el chat? No sé si... Sí, dale, Nicole. Sí, a ver, Nicole.
La doctora María Saravia pregunta, en caso de miembros nuevos que deseamos asistir al evento, ¿tiene alguna dirección? Me imagino que de dónde se va a realizar sería, como mencionó el doctor Marco, en el hotel Hilton. En el hotel, ahí está, en el afiche está, es en el hotel Hilton Colón. Ese queda en el centro norte de Quito. Posteriormente, En la página web vamos a está la poner dirección un link exacta, que ¿no? le lleve hacia el mapa que nos indica el hotel. Bueno, Si es que es la dirección exacta del hotel. Y Juliana Martín Ávila consulta cómo podemos ser parte de la APA. Ahí, doctor Algieri, usted quizás podría ayudar. Solicitando, mandando un mail y con el aval de miembros, se pide a los miembros algún antecedente y si está todo ok, se lo reconoce como miembro de la asociación. Eso está todo en la página. A propósito de eso, Iván Ayala comenta que enviaron documentación para inscripción y que esperan respuesta. Probablemente la retroalimentación va a ser enviada a Iván. ¿Desde la APA o del Congreso? Pregunto. Dice inscripción a la APA. Inscripción a la APA. En cuanto vuelva Nico del exterior, vamos a avanzar con eso. Sí, parte del comité está... Que reenvíen el correo porque no hay nada a nombre de Viviana Ayala. Iván Ayala, Nico. Iván. Iván Ayala. Voy a reenviar enseguida. Tampoco. Que lo reenvíe. Reenviar, por favor. Quizás quedó en la bandeja de salida y no se pudo... Es que no hay ningún problema, que lo reenvíe. Sí. Disculpe, sería bueno colocar para los miembros nuevos el correo de la APA para que lo tengan, ¿no? Y hay que entrar a la página nada más. Claro, Está ahí en el afiche, está Secretaría General @apa-paa.com. Ese es el correo de la APA. Ahí Iván dice que va a reenviar el correo. Acabo de adjuntar el link para el registro de la asistencia que había compartido el doctor Otone hace un rato y alguien más había escrito. Déjenme revisar. Que el doctor Guerrero podría escribir su correo acá en el chat. Sí, este ratito voy a hacerlo. Y ahí está la página. En el correo está en el póster, claro. Yo también envié una solicitud, dice David Castellano. Aguardo respuesta. Las personas que quizás no han tenido respuesta podrían reenviar mejor el correo y así quedan en la bandeja en parte superior. Y David, para que también puedan hacer eso. ¿No hay más preguntas o si se me quedó alguna? Piden si se puede volver a mandar el formulario de inscripción. ¿Es necesario responder el formulario? Sí, Sergio, para que sea más ordenado el envío y más expedito. Si lo puede completar, por favor. Ahí está nuevamente adjunté desde el... Ahí le envié 2 correos para que puedan enviarnos la solicitud y nosotros enviamos el oficio correspondiente personal. En el correo que me envíen, por favor, con los nombres claros, el título que tienen, la universidad a la que pertenecen y el cargo, si es que es profesor, el cargo que ocupa en la universidad, para hacerlo un poco más solemne. Yo voy a enviar ahora los 2 correos juntos en un mismo mensaje porque estaban separados, así que ahí para que los puedan inscribir. Acaba de llegar. Estoy con la cuenta del doctor Nicolás también gestionando, por eso me hacen los mensajes. Bueno. Al parecer no hay más preguntas. Yo debo compartir la imagen que me enviaron por favor. de la siguiente ponencia, así que doctor Marcos, por favor, si pudiese cederme para yo ubicar la imagen y ahora sí. Está el afiche el 21. Vamos a realizar la 15ª webinar, que es Anatomía Funcional del Sistema Linfático y su correlato clínico.
va a estar a cargo del profesor Tamayo, y además de expositor, junto con el profesor Ciucci y el profesor Beltramino. Los tres son cirujanos vasculares, orientados a la flebolinfología. Los tres son profesores de anatomía en la Argentina, el doctor Tamayo en el norte de la Argentina, en Salta, el doctor Ciucci en Buenos Aires y el doctor Beltramino en Tucumán. Son reconocidos flebolinfólogos latinoamericanos, así que la verdad va a ser un lujo tenerlos dentro de las webinars del programa de educación continua en ciencias morfológicas de la APA. Así que los invitamos el 21, creo que es a las 7 de Argentina, igual están todos los horarios como siempre distribuidos en el banner, y además, como hicimos hoy, el doctor Marco Guerrero se va a conectar un ratito hacia el final para evacuar todas las dudas que necesiten sobre el Congreso. El fin es aprovechar estas reuniones para que también hagan difusión en cada una de las asociaciones que forman parte del resto de los países de Latinoamérica, y de esa manera poder reunirnos la mayor cantidad de morfólogos en Quito hacia fin de este año. Así que no sé si alguien tiene algún otro comentario. Para mí fue un placer la reunión que tuvimos coordinada por el doctor Blas Medina. Creo que el aclarar todas las dudas, como venimos haciendo sobre el Congreso, es beneficioso para ir agilizando su organización. Y bueno, los invitamos, así como la charla del 21 del doctor Tamayo, que es tesorero de la APA y la va a coordinar él, ya se viene gestionando desde hace un par de meses. Aquellos que quieran formar parte o exponer alguno de los temas de investigación, o que crean que es útil para el resto, o ser comunicado para el resto de los morfólogos o morfofisiólogos en el resto de Latinoamérica, bienvenidos. El espacio es para todos, así que solo tienen que mandar un mail, y de esa manera se organiza y lo compartimos. La idea es hacer estas reuniones hasta el mes de octubre, ya por ahí en noviembre prepararnos para el Congreso, y en diciembre estar todos en Ecuador. No sé si alguien más tiene algún otro comentario. Si no, de mi parte, buenas noches, un gusto enorme, y nos vemos el 21, si Dios quiere. Sí, les acabo de mandar la dirección del correo, la dirección del hotel en el chat, con pelos y señales. Gracias. Genial, gracias, Juan. Muchas gracias. No, porque es muy bueno, yo lo recomiendo, es buenísimo. Eso sí. Bueno, que estén muy bien todos. Muchas Un gracias. abrazo muy grande. Saludos. Nos vemos el 21 y gracias por todo. Gracias, chao. Gracias. Personas más. Que estén muy bien.